Ahí me ando rascando la ceja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay un tema bien interesante respecto a Ricardo Anaya. Está siendo señalado por la Procuraduría General de la República por lo de las propiedades que compró con dinero de supuesta procedencia ilícita. Hay un tema bien interesante al respecto, por lo siguiente. Si Ricardo Anaya llega a ser señalado o imputado por un juez, no puede participar en la elección. Toda persona que esté bajo un proceso judicial no puede ser electa. No se le suspenden sus derechos políticos completamente, o sea, puede ir a votar y todo, pero él no puede participar dentro de la campaña presidencial. Eso está bien interesante, pero vamos a lo siguiente. En el año 2006, ustedes se acordarán que hubo un intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador por un acto de desacato a una orden de un juez. Le iba a pasar lo mismo, nada más hay que ver esto. Este desacato fue por un predio que se llamaba El Encino, o se llama, estaba ahí por el rumbo de Santa Fe, que había sido expropiado y después le empezaron a salir dueños por todos lados e impugnaron la decisión de la expropiación. El juez lo que hizo fue pues, que le dio entrada a estas peticiones y juzgó como un desacato, una orden que habían dado, no la cumplió Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, lo iban a desaforar, porque le iban a fincar una responsabilidad penal. Lo iban a dejar fuera de la carrera presidencial en el año 2006. Esto fue por iniciativa de quien creen, de nuestro querido Vicente Fox. No le iba a permitir llegar a Andrés Manuel a la campaña, bueno, a no realizar la campaña y no participar en las elecciones. Nada más que le salió el tiro por la culata. Había un fiscal, Vega Memije, era el que estaba encabezando esta campaña, bueno, este intento de desafuero. Todo le salió mal al panismo en ese momento, no lo pudieron desaforar. Resultó que pues eso todo era un montaje. Pero aquí hay dos diferencias fundamentales, ahorita las vamos a decir. Bueno, por parte de Andrés Manuel, él era jefe de gobierno, había sido un desacato y buscaban desaforarlo para fincarle responsabilidad penal. En el caso de Ricardo Anaya, él no es funcionario público, no tiene fuero, no tiene nada que lo proteja. Si llegase a proceder a alguna acción penal en su contra, olvídense de Ricardo Anaya. No va a poder participar en la elección presidencial y esto prácticamente no se ha dicho. Bueno, ahí va la otra cuestión. Sabiendo que el gobierno priista es incompetente en grado extremo, si Ricardo Anaya llega a capitalizar esto a su favor, le va a sumar muchos puntos. Si la investigación o supuesta investigación que lo vincula con un señor que estuvo triangulando recursos, en el cual por cierto salió en las fotos de su boda, dice Ricardo Anaya que no lo conoce al señor Barreiro, y curiosamente salen unas fotos de la boda de este señor, que porque lo invitó un amigo. Bueno, entonces Ricardo Anaya tiene que jugar muy bien sus piezas. Salió el jefe Diego, pero parece que no está dando muchos aciertos todavía. Vamos a ver qué va a pasar, porque les repito, si Ricardo Anaya, ahí está mi hermana Natia, ¿cómo estás? Si Ricardo Anaya llega a capitalizar esto a su favor, le va a servir, lejos de perjudicarlo, porque les digo, tiene el riesgo de no participar en la contienda presidencial. Si le llegan a fincar responsabilidad social, de penal, adiós, olvídense. ¿Qué tal, Chanito? ¿Cómo estás? Entonces, ahí hay que ver cuál va a ser la estrategia a seguir, porque el prismo no se ha caracterizado por ser muy eficiente, que digamos. Entonces, si esto le sale mal y no le logran comprobar nada a Ricardo Anaya, olvídense, se va a ir para arriba. Si lo sabe capitalizar, ahí está. Pues entonces, pues les repetía, ¿no? Si un ciudadano está sujeto a un proceso penal, no puede ser electo. No le suspenden sus derechos políticos, puede votar, pero no lo pueden votar. Vamos a lo siguiente, bueno, ahora sí por el tema que vamos a tratar a continuación. Bueno, sabiendo yo que entonces un ciudadano que está en un proceso judicial no puede ser votado, ¿qué pasó con Manlio Fabio Beltrones? Por primera vez, no, esta es la segunda vez, por segunda vez no va a poder acceder a una lista de plurinominal, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Manlio Fabio Beltrones es un hombre muy colmilludo, es un operador político sumamente eficiente. Yo creo que es el mejor operador político que tiene el PRI en este momento, pero ¡zas! En la torpeza del sistema priista, lo que ocurrió fue que uno de sus colaboradores estuvo triangulando recursos desde el estado de Chihuahua.
Manlio Fabio Beltrones, sabiendo y conociendo también la política aquí en México, solicitó un amparo sin estar todavía acusado. Sin embargo, el que haya pedido un amparo indica que hay cuestiones que él ya se dio cuenta que lo pueden llegar a mandar a la cárcel, ¿eh? Entonces, con un político con tanta experiencia y que solicite un amparo sin todavía estar acusado de alguna cuestión, también le impide participar en cualquier elección. Entonces, Manlio Fabio Beltrones ahorita no puede ser electo para nada por haber solicitado estos amparos. Entonces, ya vimos lo de Ricardo Anaya, ahora nos vamos a Manlio Fabio Beltrones. ¿Por qué? O sea, solicita un amparo sin acusación. Él es muy colmilludo, ¿eh? Si lo hizo es porque sabe que hay algo que le puede llegar a pegar. Bueno, Manlio Fabio Beltrones siempre ha sido un hombre polémico, ya tiene mucha experiencia y mucha trayectoria. Él empezó a ser priista desde los 16 años en su estado natal, en Sonora. De hecho, él fue gobernador de Sonora en 1991. Cuando Ernesto Zedillo Ponce de León llega a la presidencia en el 1994, le toca una investigación que está haciendo la DEA en contra de quién, de Manlio Fabio Beltrones, por posibles nexos con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. En esa investigación de la DEA no solamente salía Manlio Fabio Beltrones, salía Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué pasó? Bueno, hubo un distanciamiento entre Ernesto Zedillo y Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones fue uno de los que hizo que Ernesto Zedillo llegara a ser presidente de la República después de la muerte por asesinato de Luis Donaldo Colosio. Hay un distanciamiento entre ambos, porque filtran la información de la DEA aquí en México. Quien da a conocer esta información es el New York Times. Ahí vamos a ver, después más adelante va a salir el New York Times otra vez. Bueno, New York Times da a conocer esta información de que hay una investigación en curso en contra de Raúl Salinas de Gortari y de Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Esa va a ser la primera vez que Manlio Fabio se va a quedar sin entrar a una lista de plurinominales. Porque es tan fuerte el distanciamiento con Ernesto Zedillo que en algún momento va y lo encara. Ese es un hecho inédito, que un gobernador vaya y le reclame a un presidente enfrente de mucha gente. Le fue a reclamar que lo dejara en paz. ¿Cuándo se ve visto eso? Que un gobernador le fuera a gritar a un presidente en plena calle, reclamándole que lo tenía que dejar en paz por esta investigación. Bueno, lo del estado de Chihuahua, que ahorita es lo que ha provocado que Manlio Fabio pide este amparo, es por un colaborador que se llama Alejandro Gutiérrez. Este señor Alejandro Gutiérrez, colaborador muy cercano de Manlio Fabio Beltrones, también fue colaborador muy cercano de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México. ¿Qué hace este tipo de gente? Además, este señor, cuando es detenido, porque ahorita lo tienen detenido, Alejandro Gutiérrez está ahorita detenido, no está, o sea, está en la cárcel, pero no está juzgado. Fue por triangulación de recursos por un equivalente a $14 millones. Después quieren lo pasamos a pesos, pero es muchísimo dinero. En el estado de Chihuahua, porque la investigación que también está haciendo el New York Times, no solamente señala Chihuahua, sino Sonora, Durango. De esos estados también sacaron recursos, pero les va a indignar más lo siguiente. ¿Para qué supuestamente era ese dinero? Para cuestiones de educación. Esto es más indignante todavía, que los conceptos por los cuales se iba a otorgar este dinero hayan sido para educación y que se hayan ido a otro lado con estas empresas fantasmas que ya conocemos, que ya hemos visto con el modo de operar también de Rosario Robles. Empresas que no existían, que se les asignaron presupuestos. ¿A dónde fue a parar ese dinero? A las campañas políticas del PRI del 2016, porque hubo, al parecer, bueno, espero no me falle la cuenta, hubo 14 elecciones en los estados, 14 elecciones para gubernatura en los estados. Entonces este dinero se fue muy probablemente para apoyar campañas políticas de los priistas, que por cierto les fue muy mal. De 14 gubernaturas se quedaron con la mitad, perdieron algunas, recuperaron otra. Vamos a hacer el recuento de cuántas perdieron y con cuántas se quedaron. Bueno, ¿quién es el periodista que destapa este escándalo? Es un periodista del New York Times que se llama Hassan Ahmed, que por cierto Carmen Aristegui tuvo la fortuna de entrevistarlo hace poco y también señalaba esto que les estoy diciendo, que no solamente era en el estado de Chihuahua, sino había sido en otros estados más. Bueno, Alejandro Gutiérrez está detenido en Chihuahua. Hubo una pugna entre el gobierno federal y el gobernador Javier Corral, que es del PAN,
por tener la custodia de este señor. Obviamente al PRI le tembló todo y le debe de seguir temblando, porque lo tienen en Chihuahua. Estaba pidiendo que lo pasaran a un penal federal, que fuera la PGR la que tuviera la investigación, porque obviamente no lo iban a investigar, sino lo iban a proteger. Que Manlio Fabio Beltrones haya pedido un amparo por la detención de su colaborador nos da un motivo más que claro de pensar que está sumamente preocupado. No le importó renunciar a la candidatura que le hubiesen ofrecido de plurinominal. Ahí está nada más. Bueno, este señor Alejandro Gutiérrez además había sido secretario del CEN del PRI. El CEN del PRI es el Consejo Ejecutivo Nacional. Nada más, fíjense, ¿eh? O sea, era un priista, no de los de nivel medio, ¿no? Un priista de alto nivel. Bueno, pues está detenido. No se ha sabido mucho de la investigación porque el gobierno intentó bloquear mediante la Secretaría de Hacienda. Se acordarán que el gobernador Corral vino a hacer que una marcha para la dignidad hasta acá a la Ciudad de México porque le estaban negando recursos. ¿Y qué le ponían de condición? La Secretaría de Hacienda le ponía como condición a Javier Corral que si quería los recursos tenía que darles a conocer de qué se trataba y de qué iba la investigación. Fíjense nada más. Bueno, pues ya salió esta cuestión, pero no había habido la oportunidad de verlo tan crudo porque la mayoría de los gobernadores, en cuanto les ahorcaban el presupuesto, pues decían, ahí muere, yo me voy, no, pues no colaboro y no me dan dinero, no me dan recursos. Ok, entonces les decía, ¿cuáles fueron los estados donde se detectó esto del también desvío de recursos? Fue en Sonora, Durango y en Colima. Y de todos modos les fue bien mal. O sea, además, este señor Alejandro Gutiérrez desvió $230,000 a una empresa de él. O sea, ya lo que se fue a las campañas del PRI, pues órale, ¿no? Pero aparte él se quedó con una parte del dinero y lo metió en una de sus empresas. Y lo descubrió, ¿quién creen? La Auditoría Superior de la Federación. La auditoría hace su trabajo, nada más que nadie la pela. Y todas las recomendaciones que haga o eso pasarán y quedarán en el sueño de los justos, sin que nadie les haga caso, ni nada. ¿Cuántas elecciones hubo en el 2016? Porque tenemos que ver la magnitud de cuánto dinero se desvió. O sea, eso fue porque se supo en ciertos estados, pero hubo elecciones en Aguascalientes, ¿no? Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Colima. Son 14 elecciones las que yo tengo registradas porque hasta me puse a hacer la tarea. A ver, vamos a investigar en cuántos estados hubo elecciones en el 2016 y cuántas se quedaron en poder del PRI. Bueno, ahí les va. Aguascalientes se quedó con el PAN. Baja California se quedó con el PAN. Chihuahua se quedó con el PAN. Durango, PAN, coalición PRD. Tamaulipas se queda con el PAN. Hidalgo se queda con el PRI, pero Hidalgo sigue siendo todavía un bastión priista. Oaxaca lo recupera el PRI con coalición con PT y PRD. Puebla se queda con el PAN. Quintana Roo se queda con el PAN, de hecho lo perdió el PRI. Sinaloa se queda con el PRI, Tlaxcala con el PRI, Veracruz ya sabemos que está con Miguel Ángel Yunes con el PAN. Zacatecas el PRI y Colima el PRI. ¿Se acuerdan de la elección de Colima? Porque se tuvo que repetir. Uno de los candidatos superó los topes de campaña y se tuvo que repetir la elección. Cuando se repite una elección en un estado, no pueden volver a participar los mismos candidatos, tienen que escoger a otros para que se reponga la elección. Ha llegado a pasar pocas veces, pero ha pasado, ¿no? Entonces, en el caso de Colima se tuvo que repetir la elección, de todos se la quedó el PRI, pero nada más se quedó, de estas 14 gubernaturas se quedó con 6. Ha perdido bastante poder, a diferencia de lo que pasó en el año 2010, que fue la anterior para estos estados, les fue muy mal. Por eso les comentaba, para esta parte, y les hago mucho énfasis, siempre hay que echarse unas leídas, porque no solamente es de lo que me acuerdo, no. Vamos a ver, ¿cuándo fue que surgió esto del escándalo de Manlio Fabio Beltrones? El primer escándalo fue en 1997. ¿Cuántos años han pasado? ¿20? ¿20 años? Y le vuelve a pasar, pero ahora de una manera como no se lo esperaba. De tal manera que ha tenido que pedir un amparo. Y ya no va a poder participar en la elección. Volvemos al caso de Ricardo Anaya. Hay que ponerle mucha atención a esta investigación que supuestamente está haciendo la PGR, porque si llega a proceder, olvídense de Ricardo Anaya, no va a participar en las elecciones. Si la PGR se equivoca,
porque yo he escuchado unas teorías de que probablemente hasta el PRI lo está haciendo a propósito, pero a mí se me hace muy inverosímil. Pero si la PGR se equivoca y hace todo el procedimiento mal, le va a suceder a Ricardo Anaya como le sucedió a Andrés Manuel López Obrador en el 2006, se va a ir para arriba, va a ganar muchísimos puntos. Aquí no solamente se trata de estarle tirando al PRI o al PAN, hay que analizar los hechos de qué podría suceder. Puede que quede fuera, o puede que lo capitalice. Por ahí hay unas teorías como de Game of Thrones, de que no, es que el PRI está haciendo un complot porque finalmente va a decir que se equivocó y entonces Ricardo Anaya se va a ir para arriba y le va a poder ganar a Andrés Manuel. Bueno, hay muchas teorías, pero hay que irse a los hechos y a lo que se conoce. La tirada no es como con Andrés Manuel, porque Andrés Manuel tenía fuero, no lo pudieron desaforar, aunque procedió el juicio político para hacerlo, no procedió. Gabriela Cuevas, que ahora está en Morena, fue una de las personas que fue a pagar la fianza, que supuestamente ya lo iban a detener a Andrés Manuel y fueron a pagar la fianza que para que no se victimizara. Ya sabían lo que iba a pasar. Manuel Espino, que era dirigente del PAN en ese entonces, fue a decirle a Vicente Fox: Vicente, la estás cagando. Tatiana Cloutier, que ahora está también con Andrés Manuel, votó en contra del desafuero. Manuel Espino convenció a Vicente Fox de que ya no procediera, porque lo que estaba haciendo, lejos de perjudicar a Andrés Manuel, lo estaba beneficiando. Bueno, muchachos, esta fue nuestra plática política del día de hoy, pero el tema muy interesante es: ¿qué va a pasar con Ricardo Anaya? ¿Va a participar en la elección? ¿La PGR va a fallar y Anaya se va a ir para arriba? Ahí ténganlo apuntado. Vamos a ver cómo va a suceder en los próximos meses. Bueno, un saludo para todos ustedes, muchachos, un abrazo y que estén muy bien. Saludos a todos.